Todos, amados hermanos, que el Señor les bendiga en este día a cada uno de ustedes. Hoy tenemos pues el inicio de un nuevo programa acá en Ministerio de Luz de las Naciones. Para mí es un privilegio poderles bendecir y poderles darle a cada uno la bienvenida de todas, así que de todos estos temas que vamos a ir desarrollando. Van a ser temas bastante interesantes, bastante, como decimos por acá, ¿verdad? Ahí sí que de ponerle bastante atención, de ahí sí como decimos de parar bien la orejita y ahí sí que discernirlo todo. Es un programa un tanto diferente, pero que también es necesario, que también veamos cuál es el mover que existe y ahí sí que estar atentos incluso a los movimientos espirituales que se pueden desatar. Hoy empezamos con este programa llamado Efecto Colateral. Alguien me dirá, ¿por qué efecto colateral? Bueno, ya vamos a ir viendo eso más adelante, pero aquí está nuestro hermano Baker Castro. ¿Qué tal, Baker? ¿Cómo estás? Dios les bendiga, amados hermanos, que a esta hora nos sintonizan, esperando poder escuchar palabra del Señor. Amado hermano Jorge Vázquez, yo te bendigo en el nombre del Señor. Esto, pues para mí es un privilegio enorme el poder ser una de las personas que, pues de los tantos, pero minoría, diría yo, de los que hemos sobrevivido a muchas cosas y todavía estamos para poderlas contar. Sí, Así amén. que, sin más ni más, yo quisiera poder decirle a todos nuestros amados hermanos televidentes que no se despegue usted ahí de donde está, sino al contrario, tome Biblia, papel y lápiz, porque vamos a estudiar. Y como bien mi amado hermano Jorge comentaba hace un momento, esto es de poner atención, prestar sumamente mucha atención, de que usted vaya comparando, porque vamos a tocar puntos bíblicos, puntos físicos, naturales, que podrían ser lo mismo, pero es diferente, pero también puntos espirituales en los cuales usted no puede perderse un detalle. ¿Esto para qué? No para que esté enterado del último chisme, no, sino para que esté enterado de lo último que la palabra del Señor está hablando a nosotros, porque seguramente detrás de todo esto hay algo que es de bendición para cada uno de nosotros, aquí en el set y allá en casa donde nos ven. Amén, así es. Realmente, amados hermanos, este es como les decía, un programa un tanto diferente. Y el propósito de Efecto Colateral, amados hermanos, yo creo que, pues bueno, aquí les haría una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cuántos hemos escuchado aquella frase de aquel científico que era Newton, creo que era con su segunda ley, que decía a toda acción hay una reacción igual u opuesta? Exactamente. ¿Verdad? Entonces, ciertamente, amados hermanos, así sucede. No estoy hablando de preceptos humanos, sino que realmente de incluso una cuestión que está escrita en la palabra del Señor. Amén. ¿Verdad? Y dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7, dice: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Amén. Y esto, amados hermanos, es una ley olam, una ley eterna que el Señor estableció para toda la creación. Y cuando es toda, es todo, ¿verdad? Entonces, veámoslo de esta manera. Lo hemos visto en otros programas, lo hemos visto cómo es que muchas veces como padres le podemos sembrar bien sobre nuestros hijos, cómo podemos sembrar también mal sobre nuestros hijos, cuestiones ancestrales, pero algo más importante también es ver ahí sí que el grupo social al cual nosotros pertenecemos. Y ese grupo social al cual nosotros pertenecemos es un grupo religioso, no es un grupo político o un grupo étnico, sino que es un grupo que socialmente hablando es un grupo religioso, y sabemos que pues nos catalogan como cristianos, evangélicos, etcétera. Pero esto nos compete a cada uno de aquellos pues que hemos decidido creer en el Señor. Y es ver cuáles son los efectos que causan muchas veces enfermedades, plagas, cambios en la bolsa, cambios incluso en las políticas, en las relaciones internacionales, cambios que van sucediendo en el mundo, y a veces la iglesia se queda ajena a eso, como diciendo, bueno, yo no soy de este mundo, pero el mundo va a perecer y yo aquí nada más. No, todo lo contrario, nos tiene que interesar, nos tiene que, ahí sí que ponerle bastante atención, porque muchas veces tal vez nos prohibieron los servicios o nos prohibieron la religión cristiana, y nosotros por estar viendo otra cosa no atendimos esto, ¿verdad? Entonces, cuán importante es que veamos cómo es que una cosa tan pequeña desata varias cosas. Y esto, amados hermanos, es lo que nosotros queremos tratar. Y durante este tiempo, amados hermanos, vamos a estar viendo bastantes puntos, digamos, en la política, en la cultura, ¿cómo se llama esto? También dentro de la religión, la economía,
cómo es que cada uno de estos temas se van dando, se van manifestando y de una u otra manera pues repercuten en la relación prácticamente personal con el Señor. Exacto. Que creo yo que es lo que tal vez el Señor nos irá guiando por ahí en ese momento, pues el sí que el Señor dirá, dependiendo de cada tema, Así es, cuál sí. es esa relación y cómo nos aleja. O sea, cómo es que incluso los movimientos, ese era un dato interesante, fíjate que le lo comentaba el jueves pasado, Ajá. cómo es que los movimientos incluso, ¿cómo se llama esto? Económicos que se han dado o suscitado durante toda esta, ¿cómo se llama? Aproximadamente como en 2006 creo que hubo una burbuja, creo yo, que por ahí, ¿verdad? Sí, algo exacto. por ahí. Esto, amados hermanos, incluso desde antes, aunque ya en este tiempo se ha visto más, se ha creado algo que se llama, ay, se me fue, pero habla de un hombre que prácticamente vive en pos de la economía. Oh, sí. Sí. Entonces, eso, fíjense, amados hermanos, que es tremendo, porque esto prácticamente nos engloba, por decirlo así, y esto no es algo nuevo, pero nos muestra una religión nueva, digámoslo así. O sea, socialmente hablando, una religión la cual es el dinero, por ejemplo. O una religión que quiero yo que va no solo el dinero, pues solo es la punta del iceberg, sino que aquí es prácticamente la humanidad poniéndose en el lugar que le corresponde a Dios. Exacto. ¿Verdad? Entonces eso, como les digo, como dice aquí la palabra, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces traerá consecuencias, o más bien ya trae consecuencias. Y una de esas consecuencias, amados hermanos, es el tema que vamos a hablar el día de hoy, pero no sé si quieres pues platicar un poquito más. Sí, antes de iniciar, sí, claro que sí. Fíjense, amados hermanos, que como bien lo comentaba acá pues Jorge, vamos a empezar a ver una serie de temas relacionados con un mismo nombre, ¿verdad? Y pues el hecho de que el programa lleve por nombre efecto colateral no es al azar, no es porque, ay, qué bonito suena, ¿verdad? No nos estamos refiriendo a eso, sino que hay un efecto detrás de lo que ha venido a acontecer al mundo entero. Y nosotros vamos a empezar a darnos cuenta de dónde es que viene esto, las posibles causas, las posibles corrientes doctrinales que se empiezan a manejar y empiezan a moverse en relación a todas estas cosas que se vienen dando, porque vamos a adelantar un poco, no es que lo que estemos viviendo sea algo pasajero y se acaba y ahí quedó todo y esperemos nosotros 200 años a que venga otra cosa diferente, no, sino que esto es, como bien decía Jorge acá, esto es la punta del iceberg. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que esto solamente es el inicio de cosas que van a seguir suscitándose, cosas que van a seguir viniendo a este mundo, y hay de aquel que no esté preparado para poder recibir no solamente las noticias, sino recibir las catástrofes que han de venir a este mundo. No estamos adelantándonos y tampoco estamos hablando cosas apocalípticas, escatológicas, que escucha Jorge cómo se escuchan los caballos, que ahí vienen. No estamos hablando de esto. Es que está lloviendo. Exacto. No es esto, sino que estamos hablando de cosas que han sucedido y que nos dan la luz para poder ver con claridad qué es lo que viene para este mundo. ¿Qué es lo que viene para la economía, para la religión, para la política, la geopolítica, para lo que viene para la ciencia? Porque la ciencia ahorita, hablando acerca de lo que es ciencia que compete al área de la salud, esto vino a ponernos en jaque, porque era algo que nunca antes se había visto. Bendito sea el Señor, se está pues dosificando la cura para poder, digámoslo así, neutralizarlo de cierta manera, pero no es que esto nos vaya a abandonar, ni que adiós, bicho, no es esto, sino que es aprender a vivir con él. Sí, fíjate que eso es un dato interesante el que hablas, Baker, porque fíjate que una de las situaciones que, por ejemplo, se dio, o tal vez si lo vemos así, tal vez de una manera, tal vez solo por encimita, amados hermanos y también amable audiencia, pues se da una situación netamente, pues también, como dicen, bueno, nos tenemos que acostumbrar. Y una de ellas fue prácticamente ¿cómo se llama esto? El adoptar prácticamente al cristianismo como la religión oficial de Roma, por ejemplo. Sí. O sea, imagínense, creció de una manera tan exponencial y llegó al punto que fue un problema
que, o sea, imagínense que podría haber dividido el reino. Claro. O sea, imagínense, pero muchas, ahí sí que como dicen, alianzas humanas, ¿verdad? Entonces, esas alianzas humanas son bien delicadas, amados hermanos, delante de los ojos del Señor. Y entonces empieza este punto, amados hermanos, de que pues se toma esto, tal vez se tomó de una manera errónea, o tal vez sin el tal vez. y entonces, bueno, puede decir que el Señor pues no tiene pues despropósito alguno en cada una de esas de esto, pero a lo que voy en este punto de social y político que se estaba dando en ese momento, era necesario que existiera una unificación del país, y para eso pues dijo, bueno, pues la religión ahora es el cristianismo. Pero como bien decía Baker, pues esto desata doctrinas, o sea, maneras de pensar que realmente, hablándolo así bien fríamente, confunden. No, y no solamente esto, algunas de estas doctrinas o corrientes de pensamiento, como bien lo decías, Jorge, lo único que buscan es infundir miedo. Exacto. Y a través del miedo que la persona se vuelque a lo que aparentemente pudiera ser la salvación detrás de la cara de una persona que lo que busca es un doble interés. Exacto. Y estamos corriendo un gran peligro. Bueno, y les digo estamos, ¿por qué? Porque tenemos personas todavía, familiares, que hace falta que vengan a los pies de Cristo. Amén, sí, exactamente. Entonces, fíjate que, como les digo, todo esto es una consecuencia de eventos, una consecución de eventos que se van dando, y ya lo vamos a ir hablando. Pero bueno, hoy, pues, amados hermanos, vamos a iniciar allá acá en el tema, y hoy vamos a hablar de algo, pues, que ahí sí que pues, nos toca que hablarlo, y es la enfermedad. Una enfermedad que nos ha azotado desde el año 2019, sí, cabal, empezó por ahí del 2019, incluso desde antes empezaba a escuchar varias noticias acerca de esto, y es el COVID-19. Hoy vamos a hablar, amados hermanos, un poco de qué se trata, de qué es, y vamos a ir viendo qué es lo que incluso hasta la palabra de Dios nos va enseñando. Incluso recuerdo cómo es que el año pasado nuestro pastor pues nos apoyó ahí, y pues pudimos tener la oportunidad de tener un doctor acá con nosotros, y ahí sí que nos explicó varias cosas, y una de las cosas que pues nos decía, pues miren, tengan la calma, cuidado, pero calma. ¿verdad? Sí. Que muchas veces este tipo de efectos, amados hermanos, lo que logran es desatar ¿cómo se llama esto? El caos, y se genera de cierta manera hasta un tipo de anarquía en los países. Sí, y entonces nosotros, pues, ahí sí que tenemos que clamar al Señor, amados hermanos, porque y eso lo nos puede afectar acá, algo. Lo vivimos acá y en muchos otros países. Países de primer mundo vivieron la anarquía, países de primer mundo vivieron el pánico. Países de primer mundo vivieron cosas que más parecería haber la colonización de una selva. Sí. Sí, y fíjate que eso es importante, amados hermanos, que nosotros veamos ese punto, ¿verdad? Cómo es que incluso la iglesia prácticamente, perdón la expresión, amados hermanos, y con el respeto que se le merece a la amada del Señor, muchas veces hasta incluso hombres han tratado de ¿cómo se llama esto? Dejarla atada y atada al mundo, pero bien dice la palabra del Señor que pues Él viene por una novia pura, sin mancha y sin arruga. Amén. Y ese es o sea, imagínense eso es un efecto colateral, o sea, es un efecto que causa daños, ¿verdad? Así a grosso modo. Sí, pero sí. Hablando de esto, eso trajo, ahí sí que surtió varios efectos en nuestra vida. Y ese efecto tan precioso, amados hermanos, es ese sacrificio memorial de nuestro amado Jesucristo, que Amén. Trajo a cada uno de nosotros prácticamente un efecto de bendición, no un efecto colateral, un efecto de bendición Amén. A nuestra vida y Amén. Esa salvación, y ahí sí que esa vida eterna con nuestro amado, y nosotros clamamos por ello. Amén. Amén, así es, amados hermanos. Bien, pues entonces demos inicio. Fíjense, amados hermanos, que antes de nosotros poder comenzar, platicábamos con hermano Jorge acá, y pues llegábamos a una conclusión, a que todo esto está predicho claramente, sí, pues por nuestro amado Cristo Jesús. Pero hay algo muy interesante en la cita que tal vez le pediría a Jorge que leyera, que leyera. ¿Por qué? Porque así como ahora, hace 2000 y tantos años, también los discípulos estaban un poco, pues, consternados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que iba a pasar?
Pero la pregunta no era específicamente qué es lo que iba a pasar, no, sino ¿cómo podemos saber que tú estás cerca? Le preguntaron a Jesús. Y entonces Jesús responde y sus respuestas son contundentes. Y a mí me parece muy necesario poder empezar a meditar en estas. Amén. Bueno, esto es Mateo capítulo 24 y verso 3, ¿verdad? Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. O sea, primer punto. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. ¿Va? Otro punto. Y habréis oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, dice. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre, dice. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero esta es la parte interesante porque dice, pero el que persevere hasta el final, ese será salvo. Amén. Amados hermanos, esto es, sin lugar a dudas, no son presagios solamente, son anuncios de la naturaleza, son anuncios de la manera en la que nosotros estamos viviendo, que nos dicen algo. Y esto es que el Señor se acerca. Cristo está a las puertas. Amén. Hay puntos que tenemos que empezar a resaltar. Hay puntos que tenemos que empezar a resaltar debido a que tienen bastante relevancia. Como bien Jorge lo leía, el primer punto acá a tocar sería ¿cuál, Jorge? Bueno, pues según lo que la Escritura dice. Según aquí lo que la palabra de Dios nos dice, cabal, capítulo, cabal, verso 4 dice, mirad que nadie os engañe. Qué interesante esto, el engaño. El engaño. Fíjense, amados hermanos, de que desde que comenzó el asunto de la pandemia, quiero contarles un poquito acerca de lo que empezamos a ver al inicio de la pandemia, lo que por acá, en este país, de este lado del continente, se empezó a vivir. ¿Y a qué me refiero con esto? A lo siguiente, que es que, por ejemplo, al inicio de la pandemia, un país acusaba a otro. Un país le echaba la culpa a otro de haber creado o de haber soltado este virus, de haber propagado esto con un fin subversivo y anárquico. Por ejemplo, al inicio de la pandemia, el país de China acusaba a los Estados Unidos de haber creado este virus para matar estratégicamente a personas y crear una masacre, una anarquía, cosa que después empezaron a tejerse otras fuentes, empezaron a tejerse otros ríos de fuentes que nos llevaban a creer otra cosa. Y entonces empezamos a caer en lo que el Señor, desde hace 2000 y tantos años, empezó a advertir. Mirad que nadie os engañe. Amén. Fíjate, Becker, que justamente tocas un punto bastante interesante es en cuanto al engaño. Porque fíjate que una de las cosas que lamentablemente se empezaron a dar a raíz de toda esta situación que se empezó a dar entre Estados Unidos y Rusia fue el engaño. Exacto. Fue una situación que incluso en Guatemala sufrimos las consecuencias. Todavía estamos ya 2021 y sufrimos las consecuencias de algo que sucedió hace... El efecto colateral. Sí, o sea, exacto, cabal. Alguien me dirá, pero es que eso fue hace poco. Sí, fue hace poco, fue en 1996 que se concluyó la guerra, ¿verdad? Sí. O sea, tal vez estoy saliendo un poquito del tema, pero voy al punto de que cómo es que se vive, se sufren todavía esa situación y, por ejemplo, Guatemala aún no ha podido salir de esto, ¿verdad? Y algo importante, fíjate, Baker, que incluso pues el engaño es mantenernos pensando de la misma manera. O sea, es decir,
no puedo salir a la calle. No sé si has conocido tal vez, Baker, tal vez tus papás o tus abuelitos, Baker, cuando decían, mira, tener cuidado de salir a tal hora, o tener cuidado de esto, ¿verdad? Tal vez eso se sufre tal vez por una consecuencia de que tal vez en aquel tiempo, a tal hora, si a uno lo encontraban en la calle, lo encañonaban, le ponían un trapo en la cabeza, lo metían en el camión y saber que fue desaparecido. Sí. Exacto, desaparecido. Exacto. Entonces, ese efecto, amados hermanos, de miedo, o sea, que bien decías, Baker, nos tiene así atados, pues, porque el miedo lo que hace es eso, es atarnos, y entonces ya no podemos deleitarnos en esa libertad. Exacto. Entonces, por eso les ponía el ejemplo incluso al principio de ese hombre que se ha creado a raíz de todos esos movimientos, ¿cómo se llama esto? Que se han venido dando a raíz de todo el movimiento de activos, con todos esos movimientos económicos. Se ha creado una manera de pensar que ata a la gente, ¿verdad? Y eso, fíjate qué interesante, porque era un, ¿cómo se llama? Un psiquiatra, creo que era el que veía esto, y decía esto lo que ha causado es que la gente esté sometida prácticamente en un estado de psicosis constante. Exacto. O sea, imagínate, o sea, ¿cuál es el efecto? Y ahora y eso, te digo yo, fue una situación que se dio hace 2 años, si no creo que fue en el 2018, cabal, en el 2018 fue esto, y estalla la pandemia de COVID-2019, y ahora, ¿qué pasa? O sea, imagínense ese estrés al cual fue sometido la gente, decir, y tengo que pagar aquí, esto y lo otro, que no sé qué, tantas cosas, ¿verdad? ¿Cuánto desempleo no surgió? Sí, o sea, imagínense, si lo que Baker estaba hablando acerca de las relaciones políticas, como dicen, tirándose de la chibolita a ver quién era el culpable. Yo creo, amados hermanos, que no es de buscar culpables, sino es realmente de entender qué es lo que el Señor nos quiere decir. Exacto, sí. Fíjense, amados hermanos, que como bien lo decía Jorge hace un momento, esto empezó a generar fricciones políticas, y no solamente políticas, sino a nivel de gobierno. Porque, o sea, ¿cómo gobernar a tu pueblo en esta situación? ¿Cómo empezar a gobernar al pueblo bajo esta presión sanitaria? ¿Cómo? Entonces algunos empezaron a tomar decisiones, y decisiones equivocadas. Decisiones que lo que hicieron fue colocar al gobernado, al pueblo, entre la espada y la pared, sea sin puerta de salida. A esto le tenemos que hablar a las cosas como son: las deudas, los pagos que son la luz, el agua, sí, exactamente, servicios, y entre otras, empezar a adelantarnos en la tecnología aceleradamente. O hacernos, bueno, ya éramos dependientes, ahora nos hicieron más dependientes de la tecnología, sí, ¿verdad? Exactamente. Incluso llegamos al punto, por ejemplo, hoy en día, digamos, por lo menos acá en Guatemala todavía pues tenemos esa, ¿cómo se llama esto? Esta forma de estudiar virtual. En algunos lados ya están yendo de una manera pues presencial, en otros es de una manera híbrida, pero realmente imagínense el cambio que trajo, pues, porque incluso dentro de la educación cambió. Exacto. La educación, prácticamente la modalidad en la cual los jóvenes, imagínate esto, creo yo, una hermana nos estaba hablando, ¿verdad? De lo estresada que estaba su hija, y la hija tiene aproximadamente 12 años. Wow. O sea, imagínate el estrés al cual se sometieron los niños. O sea, imagínate la pandemia prácticamente, o la enfermedad, vino y trajo una consecución hacia las nuevas generaciones. Realmente la generación que estaba en funciones no la afectó mucho. Exacto. La más afectada, o sea, que como una vez nos dijeron, esos covidianos dijeron por ahí una vez, la nueva generación que se está levantando es una generación, o sea, hablando incluso hasta de profesionales. ¿Cuántos no se graduaron el año pasado en su casa? ¿Verdad? O este año incluso. Sí, incluso este año. Entonces,
quiera o no, amados hermanos, fue una situación que trajo un cambio. O sea, fue un efecto, como decimos, un efecto colateral, un efecto que trajo varios daños hacia la cotidianeidad de cada ser humano. Sí. Imagínate, tú hablabas del pago de servicios. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen pues la manera Solventar de no solventarnos, sino de hacerse esos servicios? Pues, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, pues aún hay regiones en las cuales no tienen pues los servicios al día, por ejemplo, como un país de primer mundo. Pero imagínate una persona en un pueblo, aquí sin ir muy lejos, acá en Guatemala, que tiene que caminar, por ejemplo, se tiene que levantar a las 6 de la mañana o incluso antes, agarrar su cántaro, ¿verdad? E ir a traer agua para beber, para lavar o para ir a lavar la ropa, por ejemplo. Sí. Entonces, imagínate al estrés que fue sometido la gente porque le cambiaron la manera de vivir. Claro. Sí. Y entonces eso, amados hermanos, pues tiene la gente así y la tiene engañada. Exacto, sí. Fíjate, Jorge, que miren, amados hermanos que nos ven y que gentilmente abren las puertas de su casa para que esta transmisión entre y pueda bendecir sus vidas. Es impresionante ver todo lo que, si le acercamos la lupa a las palabras de nuestro buen y amado Dios, es impresionante lo que podemos ver. Tal vez ¿qué hubiera pensado las personas hace 5 años? Si hubiésemos hablado que iba a venir algo como esto, que iba a cambiar totalmente la manera de ver, la manera de hablar, de tratarnos, de trabajar, de estudiar, de cocinar, de pedir algo. ¿Qué hubiera pensado esa generación? Hubiera pensado que estábamos locos, hubiera pensado que estábamos, no sé, viviendo una fantasía, algo que tal vez nunca se iba a dar, algo que tal vez solamente por los pensamientos atrevidos de algún cineasta hubieran pasado, pero no es así. No es así. ¿Por qué? Entonces nosotros empezamos a darnos cuenta que las palabras del Señor, las palabras de Jesús tienen relevancia, que las palabras del Señor no solamente las dijo porque en el momento era lo mejor que le podía pues poder decir, no es eso, sino que cada palabra que el Señor dijo tenía un fundamento. ¿Y el fundamento cuál es? La preparación de lo que hoy estamos hablando. Exacto. El daño, lo que generó, el efecto que todavía estamos viviendo. ¿Y esto qué es? Que no se ha acabado, porque después de esta enfermedad hubo otra y hubo otra todavía. O sea que esto no se ha terminado. De lo que estamos hablando acá es de lo que empezó a suceder al inicio de todo esto. Y empezamos a darnos cuenta nosotros que tenemos una sola puerta de salida y esa puerta de salida todavía está abierta. ¿Amén? Exacto. Sí, y eso, amados hermanos, el Señor Jesucristo le dijo, yo soy la puerta. Amén. El que entre por mí, ¿verdad? O sea, yo soy la puerta de las ovejas. El que entre hallará pastos verdes. Gloria a Dios. O sea, imagínense realmente, amados hermanos, el contexto que esto tiene para nuestra vida. Porque prácticamente si nosotros vemos un lugar verdecito, lo que nos dan ganas, más si es ahí por ahí, después del almuercito, por ahí tal vez como a las 2 de la tarde, lo que nos dan ganas es de ir a acostarnos en la grama. Amén. O poner un par de hamacas, una hamaca en un par de árboles y ahí se fue la tarde. Descansar. O sea, voy a eso. Sí, cabal, ese es el punto. Reposo. ¿Verdad? Sí. El reposo para nuestra alma, el reposo para nuestro espíritu, para nuestra mente. ¿Cuántos no vivimos pensando, me voy a enfermar? No quiero decir, bueno, pues salgan a las calles, igual el Señor los va a salvar. Tampoco, porque no. Sí. O sea, el Señor nos da también la salvedad de ser prudentes. Jorge, yo creo que una de las cosas que está mencionando es importantísimo, porque yo creo que mediante vayamos avanzando en estos programas, el Señor va a ir aclarando no solamente dudas, sino que también va a ir haciéndonos más prudentes en cuanto a la voluntad de Él y a la realidad también que estamos viviendo. Sí, amén. Y esto, fíjate que también es una situación que ciertamente se basa en fe, fíjate. Amén. Porque, o sea, imagínate esto, pues así que el Señor lo permitió. Amén. O sea, imagínate, ¿hace cuánto no escuchábamos de una enfermedad así? Mira, recuerdo yo que hace como unos 2, 3 años, si no estoy mal, estaba esa situación del Zika y el chikungunya aquí en Guatemala. Por ahí andaba el rotavirus. Exacto, ¿verdad? Unos años atrás, que creo yo que fue allá por el 2019, si no estoy mal, o antes,
cuando salió esto de la H1N1. Sí, Pero la fiebre porcina. sí, exacto. Entonces, ha sido una situación tras otra y se ha podido controlar, pero esto Sí. se abrió la puerta, pero realmente les digo, el Señor lo permitió. ¿Y sabes por qué? Fíjate, dice Éxodo 15:26, dijo. Y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Wow. Porque una de las cosas o tal vez no cosas, sino una de las áreas que afectó esta pandemia fue la iglesia. Así es. O sea, imagínate a cuántos cristianos, y perdonen que haga esto, hermanos, cuántos no fueron sacudidos por esto y se les prácticamente el Señor les dijo, bueno, ¿tú en qué crees? Sí, exacto. ¿En quién crees? ¿En mí o crees en lo que dicen ahí? O sea, prácticamente es un tiempo de definición el que el Señor abrió. Sí, es que fíjate, Jorge, que claramente, como tú lo dices, esto vino a ser una separación, un parteaguas entre un tipo de cristiano y otro tipo de cristiano. De otro tipo. Entre otro tipo de personas. Ajá. Pero ¿por qué hablamos de esto? Porque no solamente viene a ser probada la fe, sino la obediencia de lo que ahorita el pasaje nos está hablando. Y por eso mi admiración, porque el Señor por todos lados nos está hablando de la obediencia. Ujú, exacto. Fíjate que, por ejemplo, veámoslo así. O sea, imagínate, cuántas sectas, digámoslo así, o ¿cómo podés decirlo así para que no, o tal vez ramificaciones del cristianismo no hay? Sí, hay bastantes. Solo, miren, pues, solo aquí, esto es un dato interesante, miren, pues se los podemos dividir como en 4 próximamente. Dice acá, mira, católicos, protestantes, ortodoxos y mormones, ¿verdad? O sea, imagínense, son las 4, ¿verdad? Pero, y cada una se divide en sus distintas ramas, pues. Ajá. En los católicos, pues ya, pues ahí no nos vamos a meter mucho, pero hablando de los protestantes, dice, hay luteranos, anglicanos y variantes, dice, calvinistas y otros, ¿verdad? Entonces, imaginémonos, incluso acá en Guatemala, cuántas cosas no hay, pues, pentecostales, claro, neopentecostales, etcétera. Entre otros. Entre otras, ¿verdad? Ajá. Pero ¿por qué hablo de todo esto? Porque prácticamente todo se ramificaron, ¿verdad? E incluso algunos han olvidado su raíz. Wow. O sea, imagínense la raíz, ¿quién era realmente? La raíz es el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Por eso se llama cristianismo, pues, o sea, cristocentro, ¿va? Él es el centro y Él es, así que en Él se reside la base, pues, de ser cristianos. Amén. En Él reside. No podemos decir otra cosa más, pero dice acá, cabal, en lo que leíamos, porque dice, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos. ¿Cuántos cristianos hacían lo recto ante los ojos del Señor? Perdonen que lo diga así, amados hermanos, pero es que realmente la palabra aquí lo dice. Ahora miren, usted hermano no se enfermó, usted se la lleva de santo. No. Lo que yo quiero realmente es que nosotros también veamos nuestro caminar y el efecto que puede causar dentro de nuestras propias vidas. Amén. O sea, imagínense una persona, tal vez era un pastor que todos lo amaban y cayó. Alguien me va a decir, estaba en pecado. Porque rápido somos muchas veces los humanos para venir y hablar cualquier cosa, para señalar, exacto. Pero les digo, no se trata de eso, sino que tal vez el Señor usó eso para que Él se fuera a su presencia. Amén. Así Perdonen que tal vez sea muy frío, hermanos, pero les digo yo, necesitamos realmente entender la voluntad del Señor, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Amén. Y estas 3 cuestiones, amados hermanos, que se engloban en la voluntad del Señor, el mundo no la entiende. Así es. No la entiende. Y muchas veces a causa de que hemos querido atraer al mundo hacia la iglesia, es decir, que venga y el mundo se convierta, o sea, que pues ese al final pues podría ser el fin, pero tal vez no es la manera, ¿verdad? Sino que el Señor nos dio esto, pues ustedes tienen que hablar mi palabra. Amén. Ustedes tienen que decir esto, porque como te decía, hay muchas corrientes, ¿verdad? Y ahí es un poco de lo que tenías ahí, ¿verdad? Sí, bastante. Fíjense, amados hermanos, que de lo que realmente nosotros estamos hablando aquí es
que existen maneras de poder ver esta pandemia, pero eso no nos libra a nosotros de que también seamos vulnerables ante ella. Claramente está que nos dé o no nos dé, o pasemos o estemos cercano a alguien convaleciente con esto. Esto no quiere decir que el Señor se ha olvidado de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el oro debe ser pasado por fuego para purificarlo. ¿Para qué más? Para probarlo, para sacar el verdadero valor que hay ahí dentro. El Señor, bendito sea su nombre, tiene la potestad de podernos hacer que no pasemos por esto, o como de también librarnos de esto, o sacarnos bien librados de todo. Pero ¿cuál es la diferencia? Según lo que nosotros estamos entendiendo de la palabra, es la obediencia, la manera en la cual nosotros aceptamos, vemos y transcurrimos por lo que el Señor está permitiendo que pase. Versículos anteriores en Lucas, de lo que habíamos leído, dice, no os alarméis. ¿Por qué? Porque todo esto es necesario que acontezca, dice. Sí, la necesidad de esto, ¿cuál es la necesidad? Yo me pregunto, Señor, ¿qué necesidad tienes tú de hacernos pasar por estas cosas? No puedes simplemente tomarnos y llevarnos y ahí los dejo, mundo. Sí. O sea, podría ser así, claro, pero todo esto tiene una causa. Sí, fíjate que, por ejemplo, algo así claro, digamos, ¿verdad? Imaginemos que nosotros hagamos café hervido. Nos lo vamos a tomar con todo el café así. Ajá. Yo creo que no. Primero hay que colarlo, pues, para poder beberlo. Entonces, creo yo, amados hermanos, que esto es lo que hablamos. O sea, el Señor viene por una novia pura, sin mancha y sin arruga. Entonces, prácticamente, o sea, imagínense a la purificación a la cual fue sometida la iglesia, pues, que realmente sea despertado en este tiempo la iglesia que el Señor anhela, pues. Amén. O sea, no estar dormida por ejemplo, en quién me cubre, o cuál es su nombre, o ¿y usted quién es? O sea, realmente ver, como dijo el mismo Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Amén. Y cómo es importante, porque cómo es que el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu. Entonces, vuelvo otra vez, se trata de una cuestión de fe, pero de una fe que demanda también obediencia. Claro. Porque no solamente, que yo creo en el Señor y cuando voy a pecar, me tiro mi medallita para atrás. Para que no me mire. Para que no me mire, no, sino que es como bien decías, ¿verdad? Y que es para que pues empiecen a suceder, porque dice Lucas 21:28, dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Amén. Entonces, perdonen la expresión, y lo hablé una vez en el equipamiento doctrinal, perdonen la expresión, pero realmente nosotros deberíamos estar celebrando que el Señor ya está a las puertas. Sí. Pero la iglesia lo que ha hecho es lamentarse. Claro, en algunas partes. Y es que lo que pasa es de que tenemos que recordar que así como fue con Noé, que la misma agua que condenó al mundo y perecieron anegados en la misma agua todas las personas, incluyendo animales, esa misma agua fue la que levantó el arca para que Noé y su casa, su familia se salvase por voluntad del Señor y mano del Señor también. Amén. Pero fíjense, amados hermanos, que también, pues para ir avanzando un poco en esto, otra corriente u otra manera de pensar que al inicio se empezó a dar fue que se comenzó a pensar que el tipo de virus contraído fue por comer algo descompuesto, tal vez no descompuesto, sino crudo, algo que tal vez no tenía asidero o no debería de tener asidero dentro de la dieta del ser humano, como lo es el murciélago. Dentro de otros animales que se pudieron empezar a pensar que tal vez pudieron, de ahí brincó cierto virus o cierto bicho, brincó para el ser humano, mutó por ahí y se empezó a dar esta pandemia, ¿verdad? Pero, ¿por qué hablamos de esto? Porque esto, o sea, la enfermedad comenzó, o el epicentro de la enfermedad fue en China. Ahí, ese fue el epicentro. Y todo esto se lo adjudican, o es una corriente, o es una manera de pensar o ver las cosas. ¿Por qué? Porque las personas de por allá comen de todo. Eso se lo comen todo. Yo imagino que si Adán y Eva hubieran sido
chinos, la serpiente se la comen, en vez de que los tienten, la serpiente se la comen. Chau, serpiente, adiós, diablo. Pero bueno, avancemos. Se pensó en esto, ¿por qué? Por la cultura, la cultura gastronómica que ellos tienen, que muchas veces comen cosas crudas. Hablando de esto, y es que no hay que negarlo, o sea, China es una potencia mundial. China, tengo acá dentro de mis datos que pude recopilar acerca de ellos. China es un país de primer mundo, donde hay 10, por ejemplo, de cada 10 personas que existen en el mundo, 2 personas son chinas. O sea, estamos delante de una superpotencia en el mundo. O sea, no es cualquier pueblito. O sea, pues, si lo comparamos, por ejemplo, China tiene 1.000 millones de habitantes. Si lo comparamos con los, ¿cuántos somos acá? 20 millones de habitantes que somos en Guatemala, no seríamos pero ni una aldea. Imagínate que este país quisiera conquistar algún otro país, no le costaría mucho. Estamos hablando de que, yo creo que uno de los últimos datos que vi yo acerca del ejército chino, creo que tiene 200,000, sí, pues como 200,000 personas en el ejército. 200,000 personas. ¡Wow! Esa es una cantidad impresionante de personas para un ejército. Sí. Más parecieran colonizadores. Cabal. Exacto. Entonces, hablando un poco de China, yo quisiera poder darles un par de datos que son relevantes acerca de este país. Claro, tenemos que es una cultura milenaria y por sus saberes y por su cultura ha pasado muchísima gente, imperios, han pasado, ¿cómo es que se le llama a los que fueron emperadores en China? Tienen su nombre. Creo que son emperadores. Emperadores, sí. Bueno, emperadores en China. Por ejemplo, hablando de este país, es un país milenario, su religión oficial es el budismo, religión que fue muy fuerte en su tiempo de apogeo, pero también tienen el taoísmo y el sintoísmo. Para poder ahondar un poquito más, es un lugar donde el evangelio al inicio entró con fuerza. Eso es interesante, Jorge. ¿Por qué? Porque es un país que en su momento tuvo una gran aceptación al evangelio. Ahorita no recuerdo el nombre, pero de ahí sale un predicador chino muy famoso, no recuerdo el nombre. Watchman Nee, exactamente. Bueno, no hay que confundirlo con el otro Dong Yulang, que ese es otro tipo es otro asunto totalmente. Pero Watchman Nee era, digamos, compañero de estudio de un hombre llamado Mao Zedong. Y es interesante, Jorge, poder ver esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Watchman Nee estaba a la par de Mao Zedong en la escuela, en el colegio, en el liceo, donde sea que estuvieran. Pero el uno se hizo pastor y el otro se hizo comunista. Miremos desde dónde de dónde es que vienen todas estas cosas que nosotros podemos ver como el imperialismo, que más es un socialismo en la China. Pero hablando de esto, Mao Zedong toma corriente no filosófica, toma corriente política en la China, basándose a un golpe que hubo en Rusia, llamado la perestroika. O sea, que eso es la perestroika, creo que si no estoy mal, esto quiere decir la liberación o el emprendimiento, ¿verdad? Algo así en ruso. Pero cosas parecidas a las que se dieron en Rusia. ¿A qué me refiero? En la ex Unión Soviética rusa, pues en octubre de 1917, la revolución del bolchevique, encabezada por Trotsky, Rokhanazar, Lenin, estos impusieron soberánicamente y tomaron el poder haciendo un país comunista a Rusia. Y esto mismo implantó este personaje de Mao Zedong, lo implantó en China, a tal punto que hoy tenemos una China dividida. Tenemos la China comunista y la China socialista. Tal vez no es por ese lugar donde tendríamos que ir, pero es necesario poder mencionar esto.
acerca de todo esto, o sea, y ellos no fueron, o sea, no fue Mao Zedong el que implantó esos ideales en este país. Son corrientes filosóficas que adoptó de Carlos Marx, que fue un judío alemán, y Federico Engels, los cuales se escribieron, por ejemplo, libros literarios que son, digámoslo así, fuertes en el pensamiento contrario a lo que las escrituras. Y, o sea, esto va totalmente en oposición a lo que las escrituras dicen. Por ejemplo, tenemos libros relevantes como, por ejemplo, el materialismo dialéctico histórico, entre ellos el capitalismo. Y como bien lo decíamos a un inicio del programa, Jorge, el capitalismo, la fuente de donde brota las monedas, se ha convertido en una religión, en un Dios para quienes buscan poder adorarlo. Wow, realmente qué tremendo esto lo que pues prácticamente dices, Becker, porque, bueno, ¿cómo es que, digámoslo así, hablando del movimiento socialista, prácticamente se trajo una unificación de un país, ¿verdad? Y entonces vean qué interesante, porque prácticamente una doctrina pues también trae eso, una unificación, aparentemente, ¿verdad? Pero lamentablemente que cuando bien dice la palabra del Señor, ¿va? Que se unirán con ¿cómo se llama esto? Con alianzas humanas, pero no durarán. No van a prevalecer. No van a prevalecer. ¿Por qué? Porque es eso, o sea, es una alianza humana. Y recordemos que ¿cómo es el humano? O sea, la palabra de Dios nos dice, es perverso desde el principio. Desde sus inicios. Desde sus inicios. Entonces, vean que, amados hermanos, cómo es de importante prácticamente que la nueva generación que se está levantando sea instruida en la palabra de Dios, porque imagínense, esto que aquí pues, ve que nos está hablando, hará, qué sé yo, en el siglo XX, ¿verdad? Va, imagínense, y estamos ahorita en el siglo XXI y aún se sufren todas esas consecuencias, o sea, todos esos efectos colaterales que han venido a amarrar prácticamente en una, por decirlo así, en una agenda global que va encaminada. No estoy diciendo con esto que hay poderes, bueno, tal vez poderes en las áreas celestes sí los hay. Amén. Pero voy al punto de decir que tal vez hay una persona que está tras bambalinas y el anticristo, pues puede ser que sí, como puede ser que no, pero llegará el momento en el cual, amados hermanos, se cumplirá tal y como dice la palabra del Señor. Amén. Que en el momento en el cual se manifieste, en ese momento, como dijeron por ahí, nos vamos. Como quien dice que te vas, nos vamos. No, nos vamos. entonces, pero al cielo. Sí, al cielo, hermanos, te hagamos la aclaración. Gloria a Dios. Porque ciertamente, amados hermanos, les digo yo, una corriente de pensamiento trajo una unificación a un país, y una corriente de pensamiento también trajo la disolución a un país. Es que, Jorge, es triste poder ver que, como bien decías, hace 100 años, tal vez esto, pues, no es que estuviera bien hace 100 años, pero, pues, digo yo, no había más manera de pensar mejor. En sí, no había de otra, pues, para pensar. Pero que hayan países que todavía estén sufriendo esto es increíble. O sea, tenemos monarquías, tenemos personas que nunca salieron del poder. Exacto. Nunca salieron del poder, creando realmente un imperialismo, un imperio que sigue predominando, y se suscita el poder ¿a quiénes? A sus predecesores. Ni siquiera es que, bueno, ahora ¿quiénes quieren? No. Sí, y fíjate que cabal, por esta situación, ¿cómo se da esta? Otra vez voy al punto. El detalle de venir y nuevamente otra vez de que las nuevas generaciones son atadas a una manera de vivir que los esclaviza. Por ejemplo, nuestro pastor nos ha hablado muchas veces de lo que de la, ¿cómo se llama? De la radio, la Habana, Cuba, creo que era, ¿verdad? Sí, Radio Punto. Radio Punto, La Habana, Cuba. Entonces, imagínense. Entonces, nuestro pastor nos ha hablado de que cómo es que venía Fidel Castro y hablaba y esto y lo otro, y tenía un poder de convencimiento prácticamente. Yo siempre digo, ese Fidel Castro debe haber sido predicador, decía yo entre amigos, porque, o sea, imagínense cómo es que los dones y el llamamiento son irrevocables y se marcan, y prácticamente fueron dados al enemigo. Y fíjate, Jorge, que eso es interesante lo que tú estás hablando, porque, bueno, muchas personas, por ejemplo, ahí tenemos se me fue el nombre, igualmente ruso, pero hay
distinta cantidad de personas que han tenido la facilidad de poder dirigirse al pueblo y convencerlos, tal vez por política o por demagogia o en fin. Pero, y aquí viene el pero yo considero que han habido únicamente 2 personajes relevantes en la historia de la humanidad que han tenido un poder de oratoria suficiente como para poder convencer a generaciones. Uno de ellos, Hitler. Y el segundo, el de Cuba. Entonces, pero ¿por qué digo yo esto? Porque, por ejemplo, en el caso de Hitler, su poder de oratoria era tan grande, su poder de convencimiento a través de los manifiestos que expresaba enérgicamente eran tan consecuentes, que gente daba la vida no por el país, sino por la causa, que era el exterminio. Sí, fíjate que ¿cómo es esto? Porque prácticamente otra vez volvemos al punto. A causa de una corriente de pensamiento trae consecuencias, en la cual, como bien decíamos, es un efecto que afecta a uno y a otro ¿cómo se llama esto? Lo galardona, digámoslo así. Entonces, esto prácticamente es lo que sucede, ¿verdad? Con prácticamente esto. A un sector, o sea, imagínense los sectores, cómo fueron afectados a raíz de esta situación, de la pandemia. Fueron afectados todos los sectores, aparentemente. Pero fíjate que cuántos, ¿cómo se llama esto? Que estaban tal vez en una situación de pobreza, fueron arrastrados tal vez a una pobreza extrema. De unos estar en una clase media, o sea, digamos, la división de clases sociales, pues, ¿cuánta brecha fue la que se abrió, pues? Sí. O sea, prácticamente, amados hermanos, ¿cómo es esto? Porque lo que predica el mundo es, bueno, ustedes o se componen o más bien o se sujetan. Exacto. O sea, realmente no hay medias tintas, pues. O sea, voy otra vez, el Señor abrió un tiempo de definición y ese tiempo de definición lo tenemos que aprovechar, porque si nosotros no aprovechamos este tiempo de definición ahora, amados hermanos, la palabra no, y por mucho tiempo, ¿cuántas veces no se ha predicado de que si tú no te arrepientes, si no recibes al Señor en tu corazón y recibes esa restauración, tendrás tu recompensa? Y perdona que te lo diga, pero es el infierno. Amén. Pero si tú vienes, crees en el Señor, tratas de perseverar, lo tomas a Él por tu único Dios y al cual sirves y adoras, tú tienes una recompensa. Y la recompensa es estar en la vida eterna, en la eternidad con Él. Amén. Entonces, les digo, lo que ahora incluso se planteó ahora para cada uno de nosotros es esto: ¿dónde vas a recibir tu eternidad? Amén. ¿En el castigo eterno o prácticamente en la redención eterna, pues, o en la gloria eterna? Sí, y es que esto vino a afectar incluso a personas con denominación cristiana, pero con vida secular. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque muchas personas, yo conozco personas cristianas que en su cabeza está en que este es un tiempo sabático, un tiempo de descanso y de relax. Solo vamos a esperar que se termine. Sí, esperemos que se termine y seguimos. seguimos con lo nuestro, cosa que no es así. El mundo como lo conocemos ha cambiado y con él cada vez tenemos más cerca la redención, cada vez tenemos más cerca a Cristo Jesús. Amén. Por causa de tiempo, amados hermanos, vamos a ir aterrizando y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 32 y verso 39. Dice, qué bonito esto, porque dice: ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Amén, yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Aleluya. Como dijo David, ¿verdad? O sea, cosa temible es caer en manos de un Dios vivo. Ciertamente alzo a los cielos mi mano y digo, ¿cómo que vivo yo para siempre? Cuando afile mi espada flameante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Imagínense. Eso lo dijo el Señor cuando estaba con Israel, dándole la ley, dándole todos los estatutos y hablándoles prácticamente de quién era el Señor, o sea, del poder que en Él había. ¿No será lo mismo para nosotros hoy en día? Por supuesto. Por supuesto, el Señor
tenemos este tiempo, como les digo, de definición. Y ahora, como incluso lo dice la palabra, ¿verdad? Vendrá el tiempo en el cual mandará a sus ángeles, ¿verdad? O incluso lo dice, ¿verdad? Pondrá a las ovejas de un lado y a los cabritos del otro lado, ¿verdad? Ahí te digo, ¿verdad? Realmente, ¿en quién quieres estar? ¿Quieres estar en el mundo? Ahí están las consecuencias del mundo. ¿Quieres estar en el Señor? Ahí están las bendiciones del Señor. Amén. Como decíamos, hay un efecto, y ese efecto que tiene que causar en el Señor de nosotros es un arrepentimiento genuino, una obediencia genuina, que si nosotros no la tenemos, ciertamente, perdón la expresión, amados hermanos, pero tenemos una consecuencia. Amén. Amén. Amados hermanos, pues a causa del tiempo, pues quiero cerrar mi intervención en el programa diciéndote no te pierdas ninguno de los programas siguientes, porque van a ser de bendición para tu vida. Oramos desde acá para que tú puedas entrar en conciencia, y si eres una persona alejada del Señor o has estado viviendo un tiempo sabático, puedas acercarte al Señor. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros tiene asegurado que el día de mañana habrá un mañana para nosotros. Amén. Pero lo que sí tenemos asegurado es que el Señor nos ha prometido una vida eterna, en abundancia, no solamente en abundancia, sino que también una redención, alejados del castigo y alejados de la ira de nuestro buen y amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús, desde acá, cierro mi intervención diciéndote que Dios te bendiga. Amén, que el Señor te bendiga, amado hermano. Y pues ya para concluir, amados hermanos, vamos a orar. Ahí sí que el Señor nos ha hablado en nuestros corazones. Y ahí donde esté, inclinemos nuestro rostro, digámosle: Santísimo Dios y Padre que estás en el cielo, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Primeramente por la misericordia que nos has mostrado, nos has dado, Señor Jesús, este tiempo, Señor amado, también de definición. Y hoy clamamos por alcanzar, Señor, ese momento de definición, de estar delante de ti, Señor. E incluso, Señor, pedir misericordia y perdón si hemos pensado, Señor, con un doble ánimo, si ha habido en nosotros el contrariar tu voluntad incluso, Señor. Mas hoy, Señor, clamo para que hoy despiertes a esos valientes. Despierta hoy los espíritus, Señor, de aquellas personas que han estado dormidas, y que hoy, Señor amado, podamos estar delante de ti, Señor, regocijándonos y creyendo que tú eres fiel y tú eres verdadero. En el nombre de Jesús, amado Dios, amén y amén. Bueno, pues amados hermanos, nos despedimos en esta ocasión. Les dejamos la invitación para el siguiente sábado. Vamos a estar, pues, ¿cómo se llama esto? Siempre a esta misma hora. Y les invito a que por favor compartan este video, compartan también, incluso que le den like a nuestra página en Facebook. Sin nada más que agregar, hasta pronto.